Buen día. Iniciemos con el tema de espacios equiprobables, el cual, dada su importancia para el curso de probabilidad, dividiremos en dos partes. En esta primera parte iniciamos abordando el concepto de la probabilidad clásica o a priori, que es la que nos permite calcular la probabilidad de un evento una vez realizado un experimento. Esta probabilidad se calcula mediante el cociente o división de dos números importantes: los casos favorables, que dependen del evento, y los casos posibles, que son el resultado o los posibles resultados de realizar un experimento. La notación se da de la siguiente manera: la probabilidad de A, los eventos se definen con letra mayúscula, la que ustedes prefieran, es igual a M entre N. M casos favorables, N casos posibles. Veamos un ejemplo. En este primer ejemplo nos muestran lo siguiente. En un aula hay 12 hombres y 8 mujeres, y una persona es seleccionada al azar. Calcula la probabilidad de que la persona seleccionada sea un hombre. Empecemos por determinar nuestro espacio mediante un diagrama de árbol. Es muy útil representar de alguna manera nuestro espacio para tener muy clara la información. Podemos recurrir al diagrama de árbol, en donde, bueno, sabemos que en el aula contamos con 20 personas, de las cuales 12 son hombres y 8 son mujeres. El evento que nos solicitan o lo que nos piden hallar es la probabilidad de que la persona seleccionada sea un hombre. Por lo tanto, definimos el evento A como la persona seleccionada es un hombre, de donde vemos que los casos favorables son 12, ya que en el grupo hay 12 hombres, y los casos posibles son 20, dado que el grupo está compuesto por 20 personas. De ahí que, usando la fórmula, el teorema que ya conocemos para la probabilidad clásica, la probabilidad de este evento sería 12 entre 20, es decir, 0.60. Veamos un ejemplo más. Uno muy clásico, que se trata de dados. Se lanza un dado corriente. Determina la probabilidad de obtener un número primo. Todos conocemos el dado y sabemos que el espacio de este dado, bueno, los posibles resultados de lanzar un dado al aire son los números que pueden caer representados por puntos: el 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, que tenemos 6 posibilidades representadas por cada una de las caras del dado. Ya tenemos nuestra n, que es el número de resultados posibles. ¿Qué es lo que nos solicitan? La probabilidad de obtener un número primo. Definamos el evento A como el número que aparece es primo. Nosotros sabemos que dentro de los números representados en nuestro conjunto espacio, los que son primos son el 2, el 3 y el 5, de manera que tenemos 3 casos favorables. Es así que la probabilidad de este evento serían nuestros casos favorables, que son 3, entre nuestros casos posibles, que son 6, simplificado un medio, o bien 0.5 en decimal. La respuesta siempre se puede presentar como fracción simplificada o con números decimales. Vayamos al ejemplo 3. Muy similar, pero con un poco más de complejidad. En este caso se trata de lanzar un par de dados corrientes y nos piden calcular la probabilidad de que la suma de sus números sea mayor que 5. Al tratarse de dos dados, el espacio se incrementa. Sabemos que un dado nos da 6 posibilidades, dos dados sería 6 al cuadrado, y así sucesivamente si se tratara de más dados. Es así que tenemos 36 parejas ordenadas, 6 al cuadrado, que pueden representarse de la siguiente manera: el espacio como el conjunto 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, etcétera, hasta que tengamos las 36 parejas. Es así que nuestra n es igual a 36. Evidentemente es un espacio ya con un número significativo de elementos, por lo cual podemos recurrir a otras estrategias para representar el espacio. En el caso de dos dados corrientes, una estrategia muy común y muy práctica es la siguiente.
Colocamos en la parte inferior de esta cuadrícula los resultados de un dado, en la parte vertical los resultados del otro dado, y cada uno de los cuadros que tenemos acá representan una pareja. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de la pareja 2,3 o de la pareja 4,5, y ahí tenemos nuestras 36 parejas. Ahora, ¿cómo le daremos respuesta a lo que nos solicitan? Nos piden que la suma sea mayor que 5. Marquemos todos aquellos casos en los cuales la suma es mayor que 5. Y aquí los tenemos. La suma mayor que 5, y serían todos estos. El 1 con el 5, la suma nos da 6, 1 con 6 nos da 7, y así sucesivamente. Si contamos los puntos, tenemos que se trata de 26 casos, que serían los casos favorables, es decir, los casos que cumplen con la condición solicitada. Luego entonces la probabilidad es igual a 26 casos favorables entre 36 casos posibles. Si lo quieren como fracción simplificada, 13/18. Si lo quieren con punto decimal, 0.722. Y esa sería la respuesta de este caso. Veamos el ejemplo número 4. Además de los dados, el lanzamiento de monedas es un ejercicio muy común y muy clásico de este tipo de estudio de la probabilidad. Nos piden acá calcular la probabilidad de que al lanzar 3 monedas al aire se obtengan exactamente 2 sellos o al menos un sello. Primero que nada tenemos que representar el espacio. El espacio va a estar representado, bueno, sabemos que al lanzar una moneda existen dos posibilidades, cara o sello. Como se trata de 3 monedas, esto sería 2 al cubo igual a 8, por lo que nuestra n, nuestros casos posibles, son 8, que podríamos representar por medio de un diagrama de árbol, como se ve en la siguiente imagen. El primer lanzamiento puede ser cara o sello, a partir de él vuelvo a lanzar cara o sello, vuelvo a lanzar cara o sello. Esto lo podríamos representar de esta manera. Cara, 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 sello, que indican cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello, y así, hasta que tengamos a nuestros 8 elementos del espacio. Una vez que tenemos esta información, bueno, podemos irnos a las preguntas que nos hacían. Retomemos nuestro espacio, está colocado aquí arriba, el que ya dedujimos hace un momento, y nos pedían dos cosas. El evento A, vamos a llamarle evento A exactamente se obtienen 2 sellos, lo cual nos lleva a elegir cara, sello, 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 cara, sello y sello, sello, cara. Serían los únicos elementos del espacio que satisfacen la condición solicitada. Por lo tanto, para el inciso A, nuestros casos favorables sería m igual a 3. De ahí que nuestra probabilidad sea 3 octavos, es decir, 0.375. Para el inciso B podemos definir al menos se obtiene un sello. Al menos uno significa que puede haber uno o más. Por lo tanto, aquí tenemos los casos donde hay un sello, donde hay 2 sellos o donde hay 3 sellos. En total, 7 casos. Serían 7 los casos favorables del inciso B. Recordando que nuestros posibles son 8, la probabilidad para el inciso B sería 7 octavos o 0.875 en decimal. Veamos un ejemplo más. Este ejemplo es un poco extenso y nos va a involucrar otro diagrama que ustedes ya conocen. Nos dice, a un grupo compuesto por 100 alumnos se les imparten las materias de matemáticas, física e historia, y sabemos que 40 alumnos estudian matemáticas, 51 estudian física, 49 historia, 11 matemáticas y física, 14
estudian matemáticas e historia, 20 estudian física e historia y 5 estudian las 3 asignaturas. Si checamos la sumatoria, evidentemente hay más de 100, que es lo que nos dijeron que existía en ese grupo. Por lo tanto, sabemos que esto requiere de un diagrama de Venn donde va a haber intersecciones porque hay elementos que pertenecen a más de un grupo. En cuanto a lo que nos piden, bueno, calcular la probabilidad de que el alumno estudie física, pero no estudie matemáticas ni historia. Inciso B, estudie matemáticas y física, pero no historia. Inciso C, estudie física o historia, pero no matemáticas. Les decía que esto implica que hagamos uso de un diagrama de Venn. Entonces, vayamos al diagrama de Venn, que quedaría de la siguiente manera. Lo primero que se completa son los que estudian las 3 asignaturas. Se empieza de abajo hacia arriba. Si ustedes recuerdan, son 5 alumnos los que estudian las 3 materias, 20 alumnos los que estudian física e historia. Por lo tanto, física e historia. Si ya tengo 5 alumnos acá, completo los 15 para tener 20 que estudian estas dos. Nos dice que 14 estudian matemáticas e historia. Matemáticas e historia. Ya tengo los 5 que estudian las 3, para 14 me faltan 9, ya tengo aquí los 14. 11 alumnos estudian matemáticas y física. Tenemos nuevamente los 5 que estudian ambas, completamos a 11, es decir, nos faltan 6 y ya están aquí en matemáticas y física 11 alumnos. Posteriormente nos dicen que 49 alumnos estudian historia. En el diagrama de historia, en el círculo que comprende el conjunto de historia, tenemos a estos 15, a estos 5, son 20, a estos 9 ya serían 29, entonces nos faltan 20 para completar este conjunto. Y así completamos los restantes, quedando el diagrama de la siguiente manera. Como ya habíamos mencionado, nuestra N es 100, que es el total de alumnos que tenemos en este grupo. Vayamos a cada uno de los eventos que nos pedían. En el evento A nos dicen el alumno seleccionado estudia física, pero no matemáticas ni historia. Es decir, quiero que sea del conjunto de física, del círculo de física, pero quito a los de matemáticas, quito a los de historia y solamente nos queda estos que están marcados en rojo, que serían 25 alumnos. Nuestros casos favorables. ¿Por qué favorables? Porque son los que satisfacen la condición solicitada. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería 25 centésimos. Si lo quisieran simplificar, sería 1/4 o bien 0.25 en decimales. Veamos ahora el inciso B. Para el inciso B, nos pedían que el alumno seleccionado estudie matemáticas y física, pero no historia. Matemáticas y física. Recordarán ustedes que el I significa intersección en las matemáticas. Entonces, quiero los que estudian matemáticas y física, estos. Esto es la intersección. Pero no quiero que estudie historia, entonces estos no. Y me quedo únicamente con estos 6. De ahí que nuestros casos favorables son 6 y nuestra probabilidad sería 6 sobre 100, es decir, 0.6. Bien importante recordar que en matemáticas, en teoría de conjuntos que ustedes ya manejaron previamente, el I significa intersección. El evento C nos dice: el alumno seleccionado estudia física o historia, pero no estudia matemáticas. Al contrario del I, en conjuntos el O significa unión. Básicamente sería: quiero todo lo de física y todo lo de historia. Eso es el O. Serían todos estos, quitando estos 20. Pero me pide que no estudie matemáticas, entonces tengo que eliminar estos 9, estos 5 y estos 6 porque pertenecen al conjunto de matemáticas. Y me quedaría únicamente con los que están marcados en rojo.
De ahí que nuestra m sería estos 25 más estos 15 más estos